Estados Unidos ha iniciado una ofensiva sin precedentes en el plano internacional. La orden del secretario de Estado Marco Rubio es contundente: ir de frente contra las organizaciones de la izquierda radical y neutralizar la influencia del Tribunal Penal Internacional, TPI. ¿Por qué la principal potencia del mundo considera que la justicia globalista es una amenaza para su soberanía y un escudo para los dictadores? Hoy desglosamos la nueva doctrina de Washington y analizamos un caso de estudio brutal, el 11 de julio en Cuba. A través de este hito histórico comprenderemos exactamente qué es lo que la administración estadounidense está combatiendo en la región y por qué las viejas herramientas internacionales han fracasado en castigar los crímenes del castrismo. ¿Estamos ante el desmantelamiento definitivo del globalismo judicial? Para entender este choque entre soberanía, justicia internacional y la lucha contra la izquierda radical, hoy nos acompaña el destacado politólogo, escritor y director de Patria de Martí, Julio M. Schilling. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Comenzamos. Bienvenido, estimado Julio M. Schilling, aquí a Líderes del Mundo Hispano. Muchísimas gracias, Jen, a ti y al Epoch Times por la invitación. Un placer de acompañarlos. Estimado Julio, como acabas de mencionar la parte del secretario Marco Rubio, últimamente ha habido una postura muy declarada en contra del comunismo en el mundo, en contra de los regímenes comunistas, y particularmente pues se ha pedido, ¿no?, que se señale al régimen cubano, ¿no?, como un violador de derechos humanos. Y incluso en las Naciones Unidas vimos esta manifestación, ¿no?, de presentar a esos presos políticos en estas pantallas enormes por parte del representante de los Estados Unidos, cosa que no se había presentado de una manera tal. En este sentido, ¿está Estados Unidos mucho más claro de hacia dónde ir para poder eliminar este tipo de dictaduras, este tipo de regímenes? Estoy pensando en la situación de Cuba, la situación de Nicaragua y otras más en el mundo, ¿no? Ahorita enfocándonos en el hemisferio occidental. ¿Cómo has percibido esta postura en estos últimos días del gobierno de Estados Unidos, estimado Julio? Mira, los Estados Unidos al fin parece haber conectado los puntos en cuanto a serias amenazas que han estado activas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no estaban recibiendo la atención necesaria. O sea, ha habido un activismo del marxismo a través del mundo, incluyendo los propios Estados Unidos, que pasaba por debajo del radar y era interpretado como algo de menor importancia, carente de una organización centralizada. Sin embargo, eso no es el caso. La verdad es que eso nunca fue el caso. O sea, porque nos remontamos desde la Unión Soviética. El comunismo internacional, gran parte de su presupuesto era para financiar operaciones de desinformación a través del mundo, y esto lo hacían por medio de organizaciones domésticas, o sea, en diferentes países, con grupos con afinidad del comunismo internacional y recibiendo financiación de Moscú o entidades que recibían dinero de Moscú. En términos más recientes, tras la caída del comunismo soviético, hemos visto una reformulación
de el comunismo, principalmente en el ámbito cultural, que es como opera de una manera mucho más efectiva en el occidente, y ha habido un matrimonio entre el marxismo y el islamismo. Entonces, tomando en cuenta que uno de los preceptos neomarxistas, o sea, del marxismo cultural, que es la teoría crítica neocolonialista, ¿no es verdad? Todos estos conceptos, teoría crítica de la raza, ideología de género, todos estos formatos han ampliado el abanico del marxismo para poderse manifestar ya en lo que otros llaman política de identidad, ¿la verdad? Donde por medio de una segregación de identidades buscan promover los mismos objetivos del marxismo clásico, excepto que ya la economía y las relaciones de producción no es lo más importante, sino es los medios de producción culturales. Entonces, aprovechándose de eso, pues hay un sinnúmero de grupos que en muchos casos operaban desde la era soviética y que ahora siguen operando, grupos como Antifa, por ejemplo, que mantienen relaciones y sucursales con organizaciones a través del mundo, organizaciones que reciben financiación de multimillonarios, muchos de ellos, por ejemplo, con apegos a China comunista, que ayudan el financiamiento de una serie de operaciones que van contra los intereses del occidente y buscan promover ideas y principios liberticidas, ya no pronunciado en una forma directamente como la lucha de clase del marxismo, pero sí bajo la misma noción de que hay un oprimido y un opresor, y que la única forma que esa dicotomía se va a resolver es si tenemos un cambio de sistema integrador, la verdad. Y esto ha sido el modo de que se han cometido crímenes, actos de terrorismo a través del mundo, pero acá en los Estados Unidos han estado operando de manera muy activa. ¿Y quién tú crees que tiene una relación muy íntima con muchos de estos grupos? Cuba Comunista. Cuba Comunista, que le facilita logística. Recordemos que en Cuba no habrá electricidad para la mayor parte de la población, no habrá comida, no habrá recogida de basura, pero sí hay recursos para reprimir y hay recursos para espiar, porque la represión es necesaria para mantenerse en el poder, y el espionaje es es uno de los activos que Cuba comunista vende, ¿no es verdad?, a países como Irán, como China, como Rusia, como Corea del Norte, y a grupos que buscan dentro de los Estados Unidos promover su imagen, tratar de blanquear los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba, de vender la percepción que quieren promover de que Cuba comunista no es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Todo esto, pues Cuba no tiene recursos económicos de dinero que darles, pero sí les traslada información, logística, les facilita entrenamiento por activos que tienen en los Estados Unidos de personas y grupos que van constantemente a Cuba. Entonces, ya los Estados Unidos está tomando cartas en el asunto por la sencilla razón de que el sistema estadounidense, y esto el presidente y otros oficiales del gobierno de los Estados Unidos lo han anunciado, ven una amenaza del comunismo, de una nueva versión del comunismo en la democracia estadounidense. Lo vemos en personas que se postulan por la vía pública, que ganan elecciones, tomando en cuenta que es un distrito
o sea, geográficamente limitado, con personas que tal vez pueden simpatizar con determinadas nociones que se quieren hacer vender como socialdemócratas o como demócratas cristianos, cuando en realidad lo que están promoviendo es el socialismo crudo y duro. Y esto te das cuenta cuando también están pidiendo la eliminación del Tribunal Supremo, la eliminación de la presidencia y tener simplemente una cámara legislativa. O sea, todos estos mecanismos que han existido en los Estados Unidos desde su fundación, precisamente para tener un sistema de frenos y contrapesos, para evitar excesos, estos grupos socialistas abogan porque se quite eso. Y eso pues claramente porque es el camino a la dictadura por medio de una revolución legalista, ¿no es verdad? Porque ya la metodología de llegar al poder en el occidente no lo van a hacer con tanques soviéticos, pero sí lo buscan hacer por medio de infiltrar las instituciones y destruirlos desde adentro. Entonces, eh, ya los Estados Unidos claramente ve esa relación simbiótica entre grupos de extrema izquierda y Cuba comunista, grupos de extrema izquierda con China comunista y con personas con muchos recursos que algunos viven en China, otros viven en otros países, pero tienen intereses comerciales en China. Entonces, esta medida que estamos viendo en los Estados Unidos, que es consistente con todos los pronunciamientos que han hecho de seguridad nacional, busca enfrentar eh, este reto extraordinario por parte de la extrema izquierda que, de nuevo, opera de manera doméstica en los Estados Unidos y en otros países, porque son pocos los países democráticos que escapan la presencia de células y organizaciones y movimientos con afinidad a esto. Muchas figuras políticas eh, conocida. Tienen que, el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, era guerrillero de una guerrilla que fue un invento del castrocomunismo, financiada por Cuba comunista, entrenado por Cuba comunista. La inteligencia castrista siempre ha tenido una relación con Gustavo Petro de manera íntima. Y así te puedo nombrar otros políticos que tienen y deben tal vez su carrera a información y el apoyo que Cuba comunista le ha facilitado. Entonces, ya que hemos visto en América Latina cambios de gobiernos en diferentes países, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Argentina, hace un tiempo atrás, todo esto está presentando a los Estados Unidos con una alianza democrática regional que busca y alerta a entender problemas que estos propios países están teniendo, como Ecuador, por ejemplo, y dentro de la alianza del escudo de las Américas, que busca enfrentar estos problemas ya ahora vinculados al narcotráfico, porque el socialismo y el narcotráfico tienen una relación fusionada, hay una fusión ahí. Entonces, no se puede dar por alto organizaciones que parecen, o sea, expresan motivos de promover la paz, promover la justicia, sin embargo, están movilizando para tener interrupciones de tráfico y acciones subversivas contra y violentas contra centros de inmigración en los Estados Unidos, de impedir que las fuerzas públicas puedan llevar a cabo eh, lo que la ley dice. Entonces, la democracia tiene eso que uno, si no está de acuerdo con las leyes, bueno, tiene que trabajar dentro del sistema para que llegue al poder un oficial electo que va a buscar eh, presentar esos cambios en los cuales ellos quieren quitar porque no están de acuerdo. Pero ya vemos acciones violentas a través de las universidades, bloqueo de acceso de entradas a universidades. O sea, una cosa es
el derecho válido de expresión, que eso hay que respetado y siempre será respetado, a impedir la entrada a un edificio, de tener secuestradas a personas que están dentro del edificio. En los Estados Unidos vio en el 2020 motines en más de 600 ciudades importantes, más de 2.000 millones de dólares de pérdida, cientos de personas y policías heridos, decenas de personas que murieron en actos totalmente de terrorismo, y sin embargo muy pocas personas fueron llevadas a los tribunales porque representaban organizaciones y causas de la extrema izquierda, y esto eran vistos como, de acuerdo a la cultura predominante, que son idealistas que no, o sea, tal vez se fueron en exceso, pero que la causa era noble, la que estaban defendiendo. Bueno, los Estados Unidos ahora está en curso de hacer evidente y publicar estas acciones de estos grupos, y esto es fundamental. Esto es fundamental porque todos, de una forma u otra, tienen algún vínculo, operan como una empresa gángster multinacional, ¿la verdad? Porque todos comparten información, todos tienen una relación con Irán, todos tienen una relación con el islamismo extremista, todos tienen una relación de una forma u otra con China, con Cuba comunista, con Corea del Norte y con Putin también. Entonces, esto es muy importante de entender, no es tan complicado y está bastante organizado alrededor de eh, esos patrones. Por eso damos la bienvenida a que los Estados Unidos haga pública esta información y que empiece a tomar medidas proactivas para confrontar estos movimientos que uno puede tener el derecho de la libre expresión, pero no tiene el derecho de llevar a cabo una campaña activa de subversión. Otro tema que quería comentar contigo, Julio, es sobre este pronunciamiento del secretario Marco Rubio en contra de la Corte Penal Internacional, de que habría mecanismos que terminarían afectando a países como Estados Unidos o Israel, y que por ende también podría no ser tan estricto con regímenes comunistas como el de Cuba. ¿Podrías platicarnos un poco más al respecto, por favor, para entender cómo está? Porque sabemos que hay una lucha también ideológica detrás. Porque eso es un terreno que, en este sentido, el socialismo fabiano estuvo muy claro, y el socialismo fabiano que existió en la misma época que se estaba formando el marxismo clásico. La diferencia principal que tenía con los marxistas era no en los objetivos a largo plazo, sino en la metodología. Ellos consideraban que no había que estatizar toda la economía, sino manos privadas la podían administrar, siempre y cuando siguieran los intereses políticos de la estructura política, y tampoco les gustaba la idea de naciones, fronteras, porque veían en un orden internacionalista que el comunismo siempre fue muy receptivo a eso, pero también un sistema, o sea, internacionalista globalista, o sea, que es la misma cosa. Entonces, por medio de el surgimiento de organizaciones supranacionales, las Naciones Unidas, tribunales internacionales, que buscan tener soberanía global y tener primacía sobre leyes de determinados partidos.
Y eso en principio es un gran error, porque no podemos equiparar la legalidad de Corea del Norte, que tiene una legalidad, con la legalidad en Francia. Son dos mundos diferentes, pero los dos tienen cortes y tienen abogados y tienen jueces. Entonces tenemos que entender que algo puede ser legal, pero no tiene que ser moral necesariamente. Entonces, el gran problema es que estas organizaciones internacionales han sido penetrados totalmente por la izquierda extrema y ellos no ven nada malo en cosas que pueda hacer regímenes comunistas. O sea, ¿por qué? Porque ellos comparten esa visión ideológica. Entonces, que son como tuertos, nada más que ven de un ojo, y el ojo crítico que están viendo es todo lo que pueda hacer un gobierno conservador, un gobierno, digamos, llamado de derecha, un gobierno que cree en Dios, o que tiene o sea, un entendimiento, que hay un orden trascendental, que cree en derechos individuales, en derechos naturales. Todas estas cosas compiten con un colectivismo materialista, que es la premisa del socialismo. Entonces, estos órganos internacionales, particularmente tribunales internacionales, que si tuvieran el poder, pudieran mandar enjuiciar a un presidente simplemente porque ellos serían los jueces y serían los fiscales, y sin embargo eso le pasaría por arriba completamente a la voluntad popular de, digamos, si tomaran medidas contra la figura principal de gobierno de los Estados Unidos, o la figura principal del gobierno de Israel, o la figura principal del gobierno de Hungría. O sea, cualquier figura, si una entidad internacional tiene primacía sobre eh, una corte o un tribunal de un país, pues entonces quiere decir que la soberanía de ese país no existe, y la soberanía popular en una democracia, pues es el pueblo el que votó por esos gobernantes. Les compete a las instituciones de sus países determinar cuándo se ha cometido un crimen y cuándo no se ha cometido un crimen. Recordemos que el Holocausto fue todo legal, o sea, todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Rusia, en China, los que se cometen en Cuba, son legales. O sea, cuentan con el sello de la justicia dictatorial. Entonces, imagínate esas personas a cargo de el Tribunal Penal Internacional. Y esa es la razón por la cual los Estados Unidos tienen que irse. Por la misma razón que se fue de el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú vas a tener un Consejo de Derechos Humanos cuando tienen miembros que tienen sistemas dictatoriales abiertos e irrefutables, y dentro de esos regímenes cometen crímenes de lesa humanidad constantemente? ¿Cómo puede China comunista ser miembro de un Consejo de Derechos Humanos? ¿Cómo puede Cuba comunista ser miembro de un Consejo de Derechos Humanos? Entonces, esta inconsistencia moral es lo que ha llevado a el secretario de Estado, Rubio, pues decir que basta ya. Es más, te digo algo más. Las Naciones Unidas tiene que tener una reforma para hacer una clara distinción entre regímenes dictatoriales y regímenes democráticos. Mientras estén sentados uno al lado del otro como si fuera una equivalencia de sistema, se le está haciendo un desfavor a la libertad y a la democracia, porque estás diciendo que una dictadura es igual que una democracia, y no lo es. Hay una enorme diferencia cualitativa, de modo de que los argumentos para salirse de las Naciones Unidas si no se reforma, o al menos establecer otro organismo. Es más, de hecho,
el escudo, el acuerdo del escudo de seguridad nacional de las Américas, el escudo de las Américas, que busca unir en el hemisferio occidental a países que comparten valores, cuyos gobiernos comparten valores con los Estados Unidos, refleja eso mismo. Porque la OEA, por ejemplo, por sí solo, ha demostrado que puede ser por algunos países establecer un sabotaje. Porque si determinados países no quieren condenar crímenes de lesa humanidad cometidos en Cuba, cometidos en Nicaragua, cometidos antiguamente en Venezuela, cometidos antiguamente en Bolivia, si no los quieren pronunciar bajo pretextos de injerencia, cuando ellos están en injerencia constantemente, pues entonces hay que entender que hay un sistema de valores que es lo que distingue un bando del otro. Entonces, el unir gobiernos que comparten valores es lo importante. Y por eso organizaciones globalistas como las Naciones Unidas. Mira, la Organización Panamericana de Salud, por ejemplo. Esa organización que está ligada a las Naciones Unidas avalaba el trata de personas por medio de el arrendamiento de la mano esclava laboral cubana. Entonces, cuando vemos lo de la pandemia, vamos a montarnos un poco más atrás, cómo la Organización Mundial de Salud, en efecto, ha estado defendiendo el papel de China, ocultando el papel de China comunista en todo eso. Pues estas son las razones por las cuales entendemos que estas organizaciones internacionales están ideológicamente contaminadas y no tienen ningún espacio ni hay posibilidad de convivencia con países libres que tienen una soberanía popular y sus propias instituciones que sí aseguran la distribución correcta de la justicia. Entonces hay que felicitar esta movida de los Estados Unidos que sirve los propósitos de la libertad, porque en esto, Jen, todo el mundo post Segunda Guerra Mundial trajo cosas buenas, pero también trajo cosas malas. O sea, trajo cosas buenas que en ese momento se vieron como buenos. O sea, lo que es las Naciones Unidas, lo que es el comercio como un mecanismo para ayudar a promover la democracia. Pero hemos descubierto que esa visión no es de todo cierto. Por ejemplo, la expansión de China comunista es una evidencia de eso. O sea, todo el comercio, todo el traslado de riqueza del occidente a China, no ha logrado que China comunista se democratice. Todo lo contrario, ha sido la influencia de China comunista la que ha contaminado el resto del mundo. Entonces, este mismo principio lo hemos visto en instituciones globalistas, ¿la verdad? Y esto es un gran peligro para la libertad. Y por eso es que estamos viendo estas medidas protectoras de ese sistema y de la civilización occidental, que es, si creemos en el sistema de autogobierno, si creemos en la democracia, bueno, es la civilización occidental la que la desarrolló. Esa mesa de tres patas que es Roma, Atenas y Jerusalén. Y vimos un artículo excelente que escribiste, Julio, titulado 11 de julio a las 5. ¿Por qué el 11 de julio a las 5 marca este inicio de una revolución inconclusa? ¿Nos puedes explicar un poco más para la audiencia que nos está siguiendo y que pueda entender más el contexto de lo que estamos comentando aquí? Tú abordaste el concepto de revolución y sin duda la izquierda extrema ha secuestrado ese concepto y la realidad de la revolución
porque, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos se conoce como la guerra revolucionaria de los Estados Unidos, o sea, es un término que hay un cambio de sistema, ¿no es verdad? Eso es lo que significa. Pero en ese caso, en el contexto cubano, la revolución ya logró su objetivo. O sea, Cuba en menos de 2 años ya era un estado comunista total. O sea, no, eh, ya llevó a cabo esa revolución. Sin embargo, el apego a seguir insistiendo como si fuera un fenómeno folclórico, como si fuera un efecto de Jurassic Park, de querer vender un espíritu revolucionario, de revolución, cuando ya llevan 67 años en el poder, que llevaron a cabo esa revolución que ha decidido, que ha resultado, perdón, ser un fracaso rotundo en términos de lo que ha producido en el sentido de bienestar para la sociedad cubana. Eh, pero la revolución, o sea, en este momento, el derrocar la dictadura castrista sería una revolución, porque lo que se está pidiendo es un cambio de sistema. Entonces, esas personas que estuvieron protestando estaban llevando a cabo la verdadera revolución, y en este caso la contrarrevolución sería la dictadura dictatorial que está tratando de preservar el status quo. Pero esto es parte de esa propaganda que lo vemos a través del mundo, de la izquierda radical que busca mantener como si eso fuera un patente que ellos sacaron, de que revolución y lo que quieren identificar con el socialismo, con llegar a un mecanismo eterno, y eso es para justificar la dictadura permanente. O sea, eso no es, porque según ellos es un proceso que sigue en función, y de esa forma están justificando el tener un sistema dictatorial de una manera eterna, ¿no es verdad? Eso no, porque aquí estamos haciendo una revolución. ¿Cómo que están haciendo una revolución? Si ya implantaron todos, controlan todo aspecto político y económico del país, controlan el Estado, ¿de qué están hablando? Pero esa es la narrativa, y eso es algo que hay porque las revoluciones ocurren, pasan y quedan lo que se estableció, el propósito de ser de esa revolución, pero no, los comunistas siguen, no importa el tiempo que pase, siguen hablando de revolución, por eso se siguen poniendo el uniforme, para que están en combate todavía, o sea, algo muy, verdaderamente muy bizarro, ¿no es verdad? Que, que eso ocurra. Estimado Julio, llegando aquí al final del programa, ¿algún mensaje para la gente que nos está siguiendo, que está viendo estos movimientos ya muy claros en contra de esta ideología y sobre todo de los regímenes comunistas en Occidente y bueno, pues en todo el mundo, ¿no? Como hemos visto también, como has mencionado, el régimen comunista chino, el régimen de Corea del Norte. Eh, ¿Qué pueden ellos esperar en estos próximos meses en relación a esta postura del gobierno del presidente Trump? El comunismo ya no viene vestido con la cara de Marx y Lenin, sino de personas que parecerían eh, hombres de negocio, mujeres que dirigen empresas científicas. Sin embargo, tienen un apego a esa ideología que los sistemas ideológicos son dinámicos, o sea, no queda estancado. Y se ha dado cuenta que eh, no tiene que estar una economía en manos del Estado, una economía puede estar en manos privadas y seguir sirviendo los intereses marxistas-leninistas, porque ya China le probó al mundo, igual que Vietnam, que se puede tener un Estado leninista y una economía híbrida, y eso sirve a los propósitos políticos. Entonces,
Cuando ahora te hablan de ideología de género, teoría crítica queer, teoría crítica de la raza, todos estos conceptos que vienen del árbol del marxismo, a través de Gramsci, del Colegio de Frankfurt. Entonces, esto es lo que nuestra lucha en estos momentos representa, porque el coartar libertades es el punto final y no van a encontrar un caso del socialismo exitoso ni en el sentido material ni en el sentido de enriquecimiento espiritual de sus ciudadanos. Por eso se quieren ir. ¿Cuántas personas ustedes conocen que quieren ir a vivir a un país comunista? Nadie. Sin embargo, ¿por qué será que los que viven en un país comunista todos quieren salir? Entonces, hay que entender modelos globalistas con instituciones bien intencionadas tal vez en su fundación y con lemas muy atractivos, buscan coartar la soberanía de pueblos y de naciones para poder tener un control internacional mucho más fácil de dirigir políticas sin el consentimiento de los gobernados, porque nadie puede elegir una decisión de la Organización Mundial de la Salud, ni de la Corte Internacional Penal. No hay ninguna conexión con la ciudadanía en ese sentido. Entonces, ese elitismo es como, en efecto, hoy está operando el socialismo internacional, y hay que entender que el gran enemigo de libertades, de espacios públicos deseados para un sistema de autogobierno requiere determinadas condiciones, y creo que estamos haciendo ese retorno a esa concepción, y sobre todo comprendiendo que sistemas que se alejan de los parámetros de un orden trascendental eh, se pierden porque un orden trascendental establece los parámetros morales necesarios para un sistema de autogobierno y su éxito. Así que creo que vamos en buen camino de rectificación, y se están hablando cosas que hacían mucho tiempo hacía falta escuchar. Claro que sí, estimado Julio. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos traído luz sobre estos temas tan relevantes y que, pues, al parecer serán de lo que se marca en los titulares, y que veremos muchos cambios, sobre todo aquí en el continente americano. Muchas gracias, estimado Julio, por haber estado aquí con nosotros. Un placer siempre, Jen. Julio Schilling nos ayudó a conectar los puntos entre las altas esferas de la diplomacia en Washington, el rechazo justificado al TPI y el dolor vivo de lo que el pueblo cubano enfrentó el 11 de julio de 2021 y que sigue soportando. A todos ustedes que siguieron este análisis al detalle, gracias por acompañarnos. Entender la geopolítica actual requiere ir más allá de los titulares comunes, y su permanencia aquí demuestra que esta comunidad busca análisis de valor. Ahora la pregunta es para ustedes, y nos gustaría leerlos en la caja de comentarios. ¿Tiene razón Estados Unidos en oponerse a organismos como la Corte Penal Internacional TPI para defender su soberanía? ¿O creen que esto debilita la justicia global contra regímenes como el cubano? ¿O realmente ha sido una cubierta para regímenes como el cubano? Déjenos sus comentarios. Los estaremos leyendo todos. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Si les gustó este video, por favor, denos like, suscríbanse y compártanlo. Nos vemos en el próximo análisis aquí en Líderes del Mundo Hispano. Hasta la próxima.